No te importará sentarte con los pequeños, ¿verdad? Dijo mi madre casualmente. Salí de la cena de Navidad un año después. Finalmente me vieron. Tenía 28 años cuando finalmente me di cuenta de que mi familia nunca me vería. No de verdad, no a la verdadera yo. Se suponía que la cena de Navidad sería como cualquier otra reunión familiar. Incómoda pero manejable. Me había convertido en una experta en sonreír ante los sutiles comentarios sobre mi estado civil, mis elecciones profesionales y mi apartamento, que era acogedor, traducción, demasiado pequeño para una mujer adulta. Me había preparado para todo eso. Para lo que no me había preparado era para que me pidieran sentarme en la mesa de los niños. Mamá lo dijo casualmente mientras colocaba copas de cristal en la mesa del comedor. La vajilla buena brillaba bajo la lámpara de araña. Tarjetas de sitio, escritas con la perfecta caligrafía de mi cuñada, ninguna con mi nombre. Alice, cariño, no te importará sentarte con los pequeños, ¿verdad? Nos falta espacio en la mesa de los adultos con la incorporación de los nuevos parientes de Logan. Mis manos se congelaron a mitad de camino mientras colocaba los cubiertos que me había pedido que pusiera. A nuestro alrededor, la casa bullía de actividad. Mi hermano, Logan, y su esposa, Ellen, estaban en la cocina riéndose con una copa de vino. Mi otro hermano, David, estaba mostrando fotos de su recién nacido a nuestros tíos y tías en la sala de estar. ¿Quieres que me siente en la mesa de los niños? Repetí, segura de que había oído mal. Tengo 28 años. Mamá ni siquiera levantó la vista, simplemente ajustó una servilleta con precisión practicada. Es solo para la cena, cariño. Además, alguien tiene que vigilar a los más pequeños. La silla de madera a mi lado de repente pareció esencial para el apoyo. Agarré su respaldo, mis nudillos se pusieron blancos. A mi alrededor había evidencia de mi invisibilidad. Los retratos familiares donde estaba posicionada en el borde, fácil de recortar. Las conversaciones grupales que fluían a mi alrededor como si fuera una roca en un arroyo. La forma en que mi trabajo como diseñadora gráfica era un pasatiempo lindo mientras que mis hermanos tenían carreras reales. No era una niña. Tenía un negocio independiente exitoso, un apartamento en el centro y clientes que respetaban mi trabajo. Sin embargo, aquí, en esta casa, tenía perpetuamente 13 años. No, la palabra salió pequeña pero firme. Mamá finalmente levantó la vista. Su expresión cambió de distracción a confusión. ¿Qué pasa, cariño? Dije, no. Mi voz se hizo más fuerte. No voy a sentarme en la mesa de los niños. La risa de mamá fue desdeñosa, un sonido que conocía demasiado bien. No seas dramática. No es gran cosa. Pero lo era. Era la cristalización de años de ser ignorada, infravalorada y desestimada. Era el símbolo perfecto de cómo me veían. No del todo adulta, no merecedora del mismo respeto que se les daba automáticamente a mis hermanos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, no violentamente, sino con la silenciosa finalidad de un hilo estirado más allá de su resistencia. Dejé los cubiertos que había estado agarrando. Sin decir una palabra, caminé hacia el armario, saqué mi abrigo y me dirigí a la puerta. Alice, ¿a dónde vas? La gente se sentará a comer en 20 minutos. No respondí. El aire fresco de diciembre golpeó mi cara cuando salí, un choque que pareció despertarme de un largo sueño. Detrás de mí, escuché la voz de mi madre elevarse en confusión, luego en irritación. Me subí a mi coche, giré la llave y me alejé de la casa en la que había crecido, sintiéndome extrañamente tranquila. Mi teléfono comenzó a zumbar en cuestión de minutos. Mensajes de texto de mamá, luego papá, luego mis hermanos, no preguntando si estaba bien, preguntando cuándo regresaría, recordándome mis responsabilidades, cuestionando mi madurez. En un semáforo en rojo, abrí el chat grupal familiar y escribí un mensaje que había estado reteniendo durante años. No voy a ser tratada como una niña nunca más. Cuando estén listos para respetarme como adulta, podemos hablar. Hasta entonces, disfruten de su cena. Las respuestas llegaron rápidamente: conmoción, desprecio, acusaciones de ser dramática, egoísta, buscando llamar la atención. El severo de mi padre: discutiremos este comportamiento más tarde, jovencita. La de mi cuñada: algunas personas estarían agradecidas de tener familia con quien pasar la Navidad. Apagué las notificaciones y conduje a un pequeño café que estaba abierto el día de Navidad. Pedí café y me senté junto a la ventana, viendo cómo la nieve comenzaba a caer en delicados remolinos. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Mi apartamento me dio la bienvenida con un silencio bendito. Sin preguntas indiscretas sobre mi vida amorosa, sin comparaciones con primos más exitosos, sin recordatorios de que mi reloj biológico estaba corriendo.
Me quité los tacones, colgué el vestido verde que había elegido cuidadosamente para la aprobación familiar y me puse pantalones de chándal y una camiseta descolorida de la universidad. El árbol de Navidad en la esquina de mi sala de estar era pequeño pero perfecto, decorado con adornos que yo había elegido, no la perfección coordinada por colores que mi madre insistía. Mi teléfono había estado en silencio durante una hora cuando se iluminó con una llamada de mamá. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. No sé qué tipo de truco crees que estás haciendo, pero has arruinado la cena de Navidad. Tus tías están preguntando dónde estás, y tuvimos que reorganizar toda la distribución. No estás bien. Ningún reconocimiento de por qué podría haberme ido, solo preocupación por las apariencias y la incomodidad. No voy a volver, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. No seas ridícula. Por supuesto que vas a volver. Ponte los pantalones de niña grande y supera esta rabieta. Pantalones de niña grande. La ironía no se me escapó. Mamá, me pediste, una mujer de 28 años con mi propio negocio, que me sentara a la mesa de los niños mientras que todos los demás de mi edad tenían un lugar en la mesa de los adultos. Fue una cuestión de espacio, Alice. ¿Por qué estás haciendo de esto un problema tan grande? Porque no se trata solo de hoy. Se trata de todos los días. Se trata de cómo presentas a Logan y David como mis hijos, el ingeniero y el médico, y a mí como mi hija, Alice. Se trata de cómo preguntas sobre su trabajo, pero nunca sobre el mío. Se trata de cómo me interrumpes a mitad de la frase para responder a las llamadas de ellos. El silencio en el otro extremo era nuevo. Nunca antes le había hablado a mi madre de esta manera. Había sido la buena hija, la pacificadora, la que seguía la corriente para llevarse bien. ¿Es así como te sientes realmente? Su voz había perdido su filo, sonando más pequeña. Sí, durante años. Otro tramo de silencio. No, no queríamos hacerte sentir así. No fue una disculpa, pero fue más reconocimiento del que jamás había recibido. Lo sé, pero lo hicieron. Y ya no puedo fingir que no duele. Después de colgar, me senté en mi sofá mirando las luces de mi árbol de Navidad, sintiéndome a la vez vacía y de alguna manera más llena que antes. Las siguientes semanas fueron un nuevo territorio extraño. Mi madre llamaba diariamente al principio, conversaciones incómodas que bordeaban los bordes de temas más profundos. Mi padre envió un mensaje de texto brusco que fue lo más cercano a una disculpa que era capaz de hacer. Nunca quise hacerte sentir menos importante. Orgulloso de ti, también. Las reacciones de mis hermanos se dividieron de manera predecible. Logan, siempre el orgullo de nuestros padres, fue defensivo y desdeñoso. David me llamó tarde una noche después de que su bebé se durmiera. Nunca me di cuenta, dijo en voz baja, pero mirando hacia atrás, puedo verlo. Lo siento, no me di cuenta antes. Esas palabras fueron un bálsamo que no sabía que necesitaba. Enero trajo una invitación a cenar de mis padres, no una reunión familiar, solo yo. Acepté con precaución, preparándome para un cambio genuino o para la decepción. Mamá abrió la puerta cuando llegué, luciendo de alguna manera mayor que en Navidad. Me abrazó, un abrazo real, no el rápido abrazo formal al que estaba acostumbrada. He estado pensando un poco, dijo mientras nos sentábamos en la sala de estar, el espacio entre nosotros lleno de palabras tácitas y algunos recuerdos. Me contó sobre su propia infancia como la única hija entre 4 hijos, cómo había luchado por el reconocimiento, cómo en algún momento había internalizado la idea de que las mujeres necesitaban casarse bien para importar. Creo que he sido más dura contigo porque me veo a mí misma en ti, admitió, una pequeña sonrisa, independiente, terca, talentosa. No fue una conversación perfecta. Surgieron viejos patrones, fueron reconocidos, recalibrados, pero fue un comienzo. Cuando se sirvió la cena, noté algo que hizo que mi garganta se tensara. Mi madre había puesto la mesa con la vajilla de mi abuela, el juego normalmente reservado para los invitados más importantes. Mis padres hicieron esfuerzos, a veces incómodos pero sinceros, para mostrar interés en mi trabajo. Mamá me pidió ayuda para rediseñar el boletín del club de jardinería, un pequeño gesto que reconoció mis habilidades profesionales. No todo cambió de la noche a la mañana. En una celebración familiar de cumpleaños en marzo, mi tía preguntó cuándo iba a sentar cabeza con un buen hombre y comenzar una vida real. Antes de que pudiera responder, mi madre me sorprendió. Alice tiene una vida real. Ellen, una exitosa. No todos los caminos se ven iguales. La conmoción en la cara de mi tía reflejó lo que sentí por dentro. Los cambios más profundos estaban dentro de mí. Comencé a reconocer cómo había participado en mi propia disminución,
cómo me había hecho más pequeña para encajar en sus expectativas. En mi negocio, comencé a cobrar lo que valía en lugar de lo que pensaba que los clientes pagarían sin quejarse. Hablé en las reuniones familiares en lugar de dejar que las conversaciones me superaran. Algunos días fueron más difíciles que otros. Los viejos hábitos de complacer a la gente no desaparecieron de la noche a la mañana, pero había cruzado una línea invisible en esa cena de Navidad, y no había vuelta atrás. Cuando llegó la invitación a la cena de Navidad, acepté con ojos claros esta vez. Cuando llegué, había una tarjeta de sitio con mi nombre en la mesa principal, escrita con la perfecta caligrafía de mi cuñada. Mamá me pilló mirándola y me tocó suavemente el brazo. «Te guardamos un asiento», dijo. «Siempre lo haremos, a partir de ahora». No era todo, pero era un comienzo. Y cuando tomé mi lugar en la mesa, me di cuenta de que el reconocimiento más importante había venido de dentro. Finalmente me había visto a mí misma, mi valía, mi voz, mi derecho a ocupar espacio. Durante la cena, el tío Rob preguntó sobre mi negocio. En el pasado, tales preguntas eran superficiales, seguidas rápidamente por un giro hacia los logros más importantes de otra persona. Esta vez, cuando mencioné que había conseguido un contrato con una cadena minorista nacional para su cambio de marca, mi padre realmente dejó el tenedor y hizo preguntas de seguimiento. «Eso es un gran problema», dijo, algo así como respeto parpadeando en sus ojos. «¿Cómo te las arreglaste para llamar su atención?» La pregunta me pilló desprevenida. Preparé mis respuestas abreviadas habituales, las que no los aburrirían y ocuparían demasiado tiempo familiar. En cambio, me encontré explicando mi estrategia de marketing, la cartera que había reunido, la presentación que les había convencido. Mi madre se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. «Hiciste todo eso tú sola, sin un equipo». Asentí, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y tristeza persistente de que esto fuera de alguna manera sorprendente para ella. «Eso es impresionante, Alice», dijo, las palabras sonando poco prácticas pero sinceras. Al otro lado de la mesa, pillé a Logan estudiándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Más tarde, mientras ayudaba a recoger la mesa, me acorraló en la cocina. «Así que realmente estás haciendo que funcione, ¿eh? Todo el rollo de ser autónoma». No había condescendencia en su voz, solo curiosidad genuina teñida de algo más. Me tomó un momento reconocerlo, incertidumbre. «No es fácil», admití, apilando platos junto al fregadero, «pero sí, estoy haciendo que funcione. Más que funcionar, en realidad, estoy prosperando». Asintió lentamente. «Sabes, a veces pienso en cómo sería no tener que rendir cuentas a nadie, construir algo que es solo tuyo». La confesión me sorprendió. Logan siempre había parecido tan seguro de su camino, tan contento con el prestigio y la seguridad de su carrera de ingeniería. «Siempre podrías intentarlo», dije. «Nunca es demasiado tarde para cambiar de dirección». Soltó una pequeña carcajada, echando una mirada por encima del hombro hacia donde nuestros padres entretenían a los invitados en la sala de estar. «Sí, ¿te imaginas? El niño de oro alejándose de su trabajo de verdad. Papá tendría un infarto». El comentario quedó suspendido entre nosotros, revelando más de lo que tal vez había pretendido. Me pregunté, no por primera vez, si las expectativas de la familia habían sido una carga para mis hermanos también, solo que de diferentes maneras. Más tarde esa noche, cuando los invitados comenzaron a irse, mi madre me llevó a un lado. Había algo tentativo en su manera, una cualidad que rara vez asociaba con ella. «He estado pensando en lo que dijiste el año pasado», comenzó, alisando una arruga invisible de su blusa, «sobre cómo te presentamos frente a tus hermanos». Esperé, dándole espacio para continuar. Estaba la reunión de mi club de jardinería la semana pasada, y él me preguntó por todos vosotros, y me di cuenta de que lo estaba haciendo de nuevo, hablando de los títulos de los chicos primero. «Mi Moreau». Así que me corregí. Les dije, «Mi hija, Alice, acaba de conseguir un contrato con Brighton Retail. Ya sabes, esa gran cadena. Ella es la directora creativa de todo su cambio de marca». Mi garganta se tensó. Una cosa tan pequeña, y sin embargo no era pequeña en absoluto. «Gracias», dije simplemente. Extendió la mano vacilante y me apretó la mano. «Lo estoy intentando, Alice. No siempre lo hago bien, pero lo estoy intentando». Entonces, la esposa de David, Claire, me llamó una tarde. «Necesito tu opinión profesional», dijo sin preámbulos. «Estamos rehaciendo la habitación del bebé para cuando Emma se mude a una cama grande, y honestamente, estoy perdida con todas las opciones de diseño». Casi dejé caer mi teléfono. En todos los años que conocí a Claire,
Nunca reconoció mi experiencia profesional. Su casa era una exhibición de costosas piezas de diseño, cuidadosamente seleccionadas para impresionar e intimidar. ¿Quieres mi ayuda con la habitación de Emma?, repetí, segura de que había entendido mal. Si tienes tiempo, dijo, con una nueva nota de respeto en su voz. David mencionó esa colección de ilustraciones de libros infantiles que hiciste para esa ala del hospital. ¿Eran hermosas, Alice? No tenía idea de que pudieras hacer un trabajo así. El proyecto se convirtió en un puente entre nosotros, fines de semana en su casa dibujando bocetos mientras Emma correteaba a nuestro alrededor. Café con Claire que se convirtió en conversaciones reales en lugar de charlas educadas, aprendiendo que debajo de su exterior perfecto había alguien con sus propias inseguridades, sus propias luchas para encajar en el molde que mi familia valoraba tanto. Tenía terror de tus padres cuando David y yo comenzamos a salir, confesó una tarde mientras pintábamos nubes en el techo de Emma. Tu madre seguía mencionando a la ex de David, la que se convirtió en cirujana pediátrica. Sentí que estaba siendo medida contra un estándar imposible. La miré sorprendida. Claire, intimidada, siempre había parecido tan alineada sin esfuerzo con los valores de mi familia. La carrera correcta antes de los hijos, la boda perfecta, el hogar perfecto. Todos lo estábamos, dije después de un momento, medidos contra estándares imposibles. Quiero decir, asintió, agregando un remolino más de blanco a una nube. Es diferente para Emma. David y yo hablamos de eso después de la última Navidad, sobre los patrones que no queremos repetir. La habitación del bebé se convirtió en un testimonio de lo que era posible con una nueva comprensión. Una habitación llena de color e imaginación en lugar de rosas tradicionales de género, con espacio para la creatividad en lugar de solo belleza. Cuando terminó, David se paró en la puerta con Emma en sus brazos, su expresión suave con algo más que solo aprecio por la estética. Esto es lo que quiero para ella, dijo en voz baja, que crezca sabiendo que su valor no está en encajar con la idea de otra persona de quién debería ser. Pensé en el largo camino que nos había traído hasta aquí. Como un momento de negarse a aceptar el status quo había creado ondas que continuaron expandiéndose. El verano trajo una crisis inesperada. Papá tuvo un ataque al corazón menor durante un juego de golf, menor siendo la evaluación del médico, no como se sentía ninguno de nosotros. La familia convergió en el hospital, con viejos patrones amenazando con resurgir bajo estrés. Mamá apenas podía mantener la compostura, oscilando entre dar órdenes a gritos y momentos de silencio aterrorizado. Logan inmediatamente tomó el mando, hablando con los médicos, tomando decisiones sobre la atención. Me encontré deslizándome de nuevo en mi papel familiar, la persona de apoyo silenciosa, allí para tomar café y hacer llamadas, pero no para ocupar espacio u ofrecer opiniones. Pero a medida que las horas se alargaban en la sala de espera cardíaca, me di cuenta de que estaba cayendo en ese patrón e hice una elección consciente de dar un paso adelante. Cuando el cardiólogo vino a discutir las opciones de tratamiento, hice preguntas directas e informadas junto con Logan. Cuando fue necesario tomar decisiones sobre la atención de la recuperación, ofrecí sugerencias concretas. Mamá me miró con algo parecido a la sorpresa cuando redirigí firmemente una conversación sobre la atención posterior de papá que estaba ocurriendo a su alrededor en lugar de con ella. Esto te afecta más directamente, le dije. ¿Qué crees que funcionaría mejor? Más tarde, mientras estábamos sentadas juntas en la cafetería del hospital, dijo en voz baja, ¿cuándo te volviste tan capaz? La pregunta podría haber dolido, pero entendí que no pretendía ser un insulto. Siempre he sido capaz, mamá. Simplemente dejé de ocultarlo. Consideró esto, girando su taza de café en círculos lentos. Estaba tan asustada hoy, todavía lo estoy. Pero verte a ti y a Logan trabajar juntos para manejar todo, ayudó. Eso es lo que hace la familia, dije. Familia de verdad. Nos mostramos como somos en nuestra totalidad y nos apoyamos mutuamente sin llevar la cuenta ni asignar roles. La recuperación de papá se convirtió en otra oportunidad para remodelar la dinámica de nuestra familia. Me tomé 2 semanas libres del trabajo para ayudar en la casa de mis padres, no por obligación, sino por elección. Mi madre y yo encontramos un nuevo ritmo, compartiendo responsabilidades sin la antigua jerarquía que había colocado su control contra mi cumplimiento. Una noche, mientras papá dormía en su sillón reclinable y mamá tomaba un raro momento para sí misma en un baño, me senté en el columpio del porche mirando cómo las luciérnagas emergían en el crepúsculo del verano. Logan se unió a mí, con 2 vasos de té helado en la mano. ¿Recuerdas cuando solíamos atraparlas en frascos?, preguntó, entregándome un vaso. Y mamá nos obligaba a dejarlas ir porque mantenerlas era cruel, agregué, sonriendo al recordar.
Nos balanceamos en un silencio cómodo durante un rato, el crujido de las cadenas una banda sonora familiar de la infancia. He estado pensando en lo que dijiste en Navidad, dijo finalmente, sobre cambiar de dirección. Lo miré, esperando. Estoy comenzando un negocio de consultoría por el lado, utilizando mis antecedentes de ingeniería pero en mis términos. Parecía casi avergonzado. Lo he estado planeando durante meses, pero no sabía cómo decírselo a todos. ¿Por qué no? Se encogió de hombros, pero no fue casual. Miedo a la decepción, supongo. A no cumplir con las expectativas. Comprendí entonces que mis hermanos habían cargado con sus propias versiones de la carga que yo había sentido, diferentes manifestaciones pero la misma raíz, el temor a ser vistos como menos de lo que nuestra familia esperaba, el temor a perder la aprobación. Para lo que valga, dije, creo que es genial. Y soy bastante buena en la creación de marcas si necesitas ayuda con eso. Su sonrisa fue genuina y aliviada. Esperaba que dijeras eso. Para cuando las hojas comenzaron a cambiar de nuevo, mi relación con mi familia había evolucionado hacia algo que no habría reconocido un año antes. No perfecto. Todavía había momentos de frustración, de volver a caer en viejos patrones, pero fundamentalmente cambiado. El susto de salud de papá había suavizado algunos de sus bordes más duros. Durante una cena familiar, realmente me pidió consejos sobre la modernización de la presencia en línea del negocio familiar de seguros. Tu madre me mostró ese sitio web de Brighton Retail que diseñaste, dijo con brusquedad. Tiene, ¿cómo lo llamáis? Experiencia de usuario. Eso es lo que necesita nuestro sitio. Viniendo de él, fue más que un reconocimiento de mis habilidades, fue una admisión de que tenía experiencia que valoraba, que podía contribuir de maneras que respetaba. El proyecto se convirtió en un espacio inesperado para la conexión. Trabajando juntos, lo vi no solo como mi padre, sino como un hombre que había construido algo de la nada, que se enorgullecía de su trabajo, al igual que yo del mío. Me vio no solo como su hija, sino como una profesional con ideas que no había considerado. ¿Sabes?, dijo una tarde mientras revisábamos el prototipo que había creado. Me recuerdas a mi padre a veces. Tenía esa misma vena creativa, podía mirar los problemas de lado y ver soluciones que nadie más veía. Fue quizás el mayor cumplido que pudo dar, comparándome con el abuelo que había adorado, el hombre cuyo espíritu emprendedor había construido los cimientos de nuestra familia. Pensé en las próximas vacaciones, la invitación y mi mostrador para la cena de Navidad en la casa de mis padres. Todavía habría momentos difíciles, viejas heridas que podrían resurgir, patrones no completamente rotos, pero todos lo estábamos intentando ahora, viéndonos más claramente, dejando espacio para la autenticidad en lugar de la actuación. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de mi madre, solo confirmando. ¿Vas a venir mañana? Tu tarjeta de sitio está lista. Un mensaje tan simple, pero que llevaba el peso del reconocimiento, de ser vista. Escribí, estaré allí. Y una vez que te ves a ti mismo con claridad, se vuelve más fácil para que otros te vean también.